Queridos agremiados de Sonoc, qué gusto saludarlos. Agremiados de Sonoc y amigos de muchas latitudes, Elimelec, porque nos escuchan desde muchos sitios y desde muchos países. Oigan, estamos en un episodio más de Sonoc el podcast y estamos verdaderamente muy contentos porque está un querido amigo de Asonoc, de todos los agremiados, que estuvo con nosotros, Elimelec, en el primer gran congreso de oficiales de cumplimiento y primeramente Dios lo vamos a tener en el segundo. Entonces, estamos muy contentos de tener el día de hoy con nosotros a Bernardo Álvarez del Castillo Vargas, que es un súper abogado, un compliance officer, una persona 100% entregado a la ética, a la integridad, al cumplimiento y mejor aún a compartirlo, ¿no? Que algo de lo que no nos cansamos de reforzar son estas redes de apoyo que tenemos y la posibilidad de tener cerca a grandes profesionales como Bernardo y el hecho de que los tenemos en nuestros webinars, en nuestro congreso, en Azonoque el podcast, nos permiten acercarnos un poco más a ellos, ¿no? Y saber que cuando tengamos una necesidad respecto de estos temas y quizás otras, pues tenemos amigos a quien llamarles, ¿no? Entonces estamos muy contentos de recibir a Bernardo y el gran reto, siempre lo digo, es la frase, ¿no? Una frase que represente o que hable un poquito de nuestros invitados, que también lo digo, son los grandes influencers, los de verdad, ¿no? Y entonces, pues la frase para Bernardo, ya Bernardo me dirá, oye, muy lejos, no, sí, sí, más o menos me representa o sí soy, pues es la siguiente: la disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón, dicho por la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, pues no me queda más que darle la bienvenida a Bernardo Limelec. ¿Cómo ves? Alondra, pues yo también estoy muy contento, muy contento de tener aquí a Bernardo en este episodio más de Sonoque el Podcast. Este es un episodio que pues ahí estuvimos persiguiendo a Bernardo ahí algunos meses, ya venimos ahí haciendo diferentes contactos por compromisos, no habíamos podido coincidir en este fabuloso episodio que estamos el día de hoy ya con el gusto de grabar aquí en Azonoque el Podcast, ya teniendo aquí a Bernardo. Y eso que acabas de mencionar, a mí yo le quiero dar ahí, le voy a poner ahí doble clic en esto de la disciplina, porque yo conozco a Bernardo más allá atrás de este episodio que estamos grabando el día de hoy, como bien dijiste, estuvo en el Congreso, traemos las líneas del cumplimiento, coincidimos con muchos amigos, profesionales, y yo sé eso de la disciplina porque ahí, por ahí en la data que tenemos, querida Londra, sabemos que Bernardo es un deportista de alto rendimiento y sin disciplina yo creo que no se puede ser un deportista. Sin esa tenacidad, resiliencia, capacidad de recuperación ante la frustración, son muchas, y ahí lo voy a converger con las habilidades blandas, las soft skills del oficial de cumplimiento, porque creo que se tienen que tener estos mundos, ¿no? No todo es la doctrina, no todo es las leyes, las disposiciones, sino que también hay que tener características para llevar a buen puerto a las empresas donde prestamos nuestros servicios. Entonces yo creo que por eso en Bernardo yo veo esta persona, este compliance officer integral, esta manera de tener la resiliencia, la disciplina, porque te voy a decir algo por ahí, como es maratonista, Bernardo, ahí la data que tenemos, pues es algo que se requiere del día a día, disciplina, a veces tener que quitar algunas cosas para poder llevar los entrenamientos a buen puerto, cumplir con tus metas, todo esto lleva a otro nivel y eso se refleja también en la vida de los compliance officers. Entonces, no puedo estar más contento de tener el día de hoy aquí a Bernardo Álvarez del Castillo Vargas, Chief Compliance Officer de Grupo Expansión. Entonces, bienvenido Bernardo, qué gusto tenerte por acá en los micrófonos de Azonoque el Podcast. No, hombre, piel chinita y Bienvenido. todo, cómo les agradezco, por supuesto, a Londra, el Imelec y a todos mis amigos de Acenor, porque eso es lo que hace esta profesión y esta disciplina a la que nos dedicamos hace mucho tiempo, ¿no? Crear esta red de amigos que pasan los meses y más que nunca los valoras más. O será que yo, normal, ya me estoy haciendo cada vez más viejo, y entonces empiezo a valorar esas cosas, pero a darles a justa dimensión y tocan un tema que para mí es fundamental. Si yo les platico que la disciplina la tengo desde que era muy niño, la disciplina que hoy tengo es muy diferente a la que tenía, ¿no? Ese Bernardo que a los
si no me acuerdo, fue a los casi por cumplir 15 años que mi madre me hizo ver, ¿te quieres ir a estudiar a Estados Unidos? Y me fui a la Academia Militar de Missouri, en Missouri Military Academy. Ahí hice toda mi preparatoria. Pues yo hoy día sé que quizás yo era muy relajiento o mi mamá y mi papá dijeron que mejor se vaya a estudiar al extranjero, a una academia militar. Y ahí entonces empezó lo que muchos años después de mi vida se convertiría en una vida en compliance, porque yo sí lo puedo decir y no es presunción, ustedes me conocen bien, lo digo de corazón, compliance y vivir en una vida en compliance, no solo en lo laboral, sino en lo personal, ha salvado mi vida. Y lo digo sin melancolía, lo digo con orgullo. Y entonces el tema de la disciplina, cuando yo comienzo hace ya un poco más de 10 años a ubicar esto del cumplimiento desde el aspecto gubernamental, que ustedes saben, allá en la Presidencia de la República trabajamos mucho todo este tema del Sistema Nacional Anticorrupción hace 10 años que empezamos ya a cocinar estas reformas del año 2015 y empiezo a ver que había todo un proyecto nacional por disciplinar a las empresas, castigar la corrupción, crear todo un enramado legal, un sistema que creo que, en mi humilde opinión, fue demasiado presuntuoso en el momento, porque a 10 años de distancia hay todavía cosas pendientes y perdón, pero 10 años y hay pendientes, luego entramos a ese tema. Pero entonces, cuando no me parece formidable arrancar este podcast con la disciplina. Híjole, pues es que es una palabra que yo pues soy de la vieja escuela, no tengo tatuajes, pero si tuviera que tatuarme algo, me tatuaría, por supuesto, la disciplina. La disciplina no solo me permite estar eh, en forma física, creo que acorde a mi edad, la disciplina me permite desempeñarme como director de compliance en esta compañía que tiene tantos y tantos retos. Por uno, por otro lado, también ya platicaremos de ello, porque como lo hemos platicado y lo comentaba en el foro anual, qué bonito evento y Dios mediante, ahí voy de metiche otra vez, porque eso es lo que yo sé hacer, esa transmisión de experiencia es lo que tenemos que hacer, o creo yo que ese es el camino por el que tenemos que andar para justamente crear todas estas inercias, iniciativas, proyectos, ¿no? Ya hay por ahí un proyecto de adicionar el 25 de la ley y obligar a las empresas a contar con un oficial. En fin, hay esfuerzos que nos han llevado años, ¿no? Pero primero teníamos que empezar por la teoría, primero teníamos que empezar todavía a las empresas a explicarles qué es eso del cumplimiento normativo, los beneficios de contar con un buen programa de integridad corporativa. Y entonces la disciplina es fundamental porque como yo he empezado muchas de mis pláticas a lo largo de los años y arranco con esta frase, ¿a quién le gusta portarse bien? Y cuando yo suelto esa pregunta, ¿a quién le gusta portarse bien? Pues claramente estoy hablando de la disciplina que requiere el portarse bien. Y entonces cuando voy entendiendo que eso de la disciplina no está tan malo en mi vida, eso de la disciplina no está tan malo en las empresas, digo, de aquí soy, porque me da paz. La disciplina me da paz. La disciplina me permite portarme bien, ser riguroso, ser disciplinado en mis horarios, ser disciplinado en la compañía, porque no, no creo que hay que achacarle al oficial de cumplimiento el ser un role model en la compañía, pero sí tenemos una responsabilidad adicional por el simple hecho de ser oficiales de cumplimiento. Tenemos una pauta de conducta ejemplar que vale la pena socializarla y vale la pena comunicarla. Entonces, cuando hablamos de disciplina, pues hablan de una palabra, de un deber ser fundamental para los oficiales de cumplimiento. La disciplina creo que es lo que lleva a un atleta, a un empresario, a una empresa al éxito. Yo no conozco un deportista indisciplinado que haya sido exitoso. Incluso los deportistas disciplinados, o lo digo al revés, los deportistas exitosos que después se indisciplinaron, pues tenemos muchos ejemplos. Y la disciplina es para siempre. Es como la ética, no es para un ratito. No puedes robar poquito. No, el robo es el robo. El que es corrupto. Y entonces, a contrasensu, la ética es para siempre, ¿no? Dice nuestra querida Adriana Peralta que la ética y la disciplina es aquello que lo tenemos que tener aun cuando nadie nos ve, porque regularmente lo que queremos es el aplauso, es que nos reconozcan.
porque claro que nuestras posiciones como oficiales de cumplimiento de las compañías nos hace ser muy visibles y estamos por ahí en las capacitaciones y en los videos y nos alucinan porque tenemos que, por naturaleza propia, estar por todos lados para crear cultura, para crear conciencia, capacitar y el training correspondiente. Entonces, sin la disciplina nada, aquí dejaría esta participación, sin la disciplina nada, con disciplina todo. Totalmente, totalmente de Totalmente. acuerdo, ¿no crees, Alondra? Y ahí me recuerda muchas frases que se van uniendo a esto de la disciplina, ¿no? Como, desde sin disciplina no hay nada. Es como aquel que tiene esa disciplina de seguir adelante y sabes que puede más aquel que sigue todos los días adelante, o el que tiene un plan, aunque no sea el más listo, que el que no tiene ningún plan y no tiene esa disciplina. O sea, siempre va a vencer el ser disciplinado. Entonces, buenísimo todo esto que nos platicas, estimado Bernardo. Y para irnos adentrando un poquito, pero no tan rápido, ¿verdad? Sabemos ahí en la data que estudiaste Derecho, ¿verdad? Que eres abogado por la Universidad de Anáhuac. Pero ¿cómo fue todo este camino? Cuéntanos primero quién es Bernardo Álvarez del Castillo, ¿es de familia de abogados o cómo fuiste a dar por allá? Y luego, ¿qué te llevó a estar en diferentes, bueno, como viendo lo hiciste incluso ahí asesorando ahí en la parte jurídica en la Presidencia de la República y luego ¿qué te llevó ya finalmente a los carriles, ¿no? A enrolarte en estos rieles del cumplimiento, que nos cuentes esta faceta, ¿no? Estas diferentes partes de tu vida para llegar ahora sí y meternos de lleno a la parte del cumplimiento. Platícanos, yo creo que todo nuestro auditorio ya lo estaba esperando en muchos episodios y bueno, pues aquí te tenemos ahora. Muchas gracias. No, hombre, y feliz de la vida porque estos ejercicios me hacen recordar o la edad que ya tengo o lo afortunado que de verdad he sido en mi vida. Y digo afortunado pues porque sí lo soy y lo digo con toda humildad. Eh, Desde chavo muy inquieto, soy el menor de tres, allá en los setentas, ¿no? Tengo una hermana y un hermano mayor que pues en aquella época pues tener una pareja de niño y niña pues era lo normal, ¿no? Una familia mediana, donde pues, no nos privábamos de nada, vía lo normal. Yo me llevo con mi hermana a lo mucho un año de distancia, entonces claramente yo fui ese chavo no planeado, ese chavo, mi mamá recuerda que se fue de viaje a Acapulco, por eso quiero tanto esa ciudad de Acapulco, yo adoro Acapulco porque yo estoy seguro que Acapulco tuvo mucho que ver el que yo llegara, porque mi mamá cuenta que ya regresó de Acapulco embarazada, ¿no? Cuando mi hermanita mayor creo que no tenía ni un año. Entonces, pues entonces desde chavo, ¿no? Siempre siendo el inquieto, el tercero, el Benjamín de la familia, como siempre nos decían por ahí, pero siempre en esa inquietud buscando ser diferente. Entonces, una infancia pues muy distinta a la que hoy día hay, una infancia donde no había redes sociales, una infancia en donde no había teléfonos celulares, una infancia en donde me toca vivir en Ciudad de México, a los 10 años, un temblor terrorífico donde por primera vez enfrenté o conocí de propia mano lo que es perder amigos que fallecieron en ese terremoto del 86, amigos con los que yo jugaba en la cuadra todos los días. Ustedes están muy jóvenes, pero lo común era regresar de la escuela, salir a la patineta, en la bicicleta, en las calles, o sea, literalmente estar, como mi mamá decía, estás de vago todo el día en la calle, pues es que era lo que había que hacer. Acuérdense que no había, a lo mucho había los primeros Nintendo, los primeros juegos en Totalmente. donde perdíamos horas, pero no había ese distractor, había mucha conexión y los amigos, ¿no? Un hermano como yo lo tengo, un hermano puede no ser tu amigo, pero un amigo siempre será tu hermano. Y eso es padrísimo, porque esas amistades son las que hacíamos en las tardes, en las calles, en la escuela, la banda que se juntaba. Y de repente, un primo que estudiaba en la Academia Militar de Missouri nos invita a su graduación. Mi madre se le hace buena idea ir a acompañar a la familia. Y cuando llego a ese pueblo de México, Missouri, ¿no? A cerca de 2 horas de la capital San Luis, en el estado de Missouri, más cerca de Kansas City que de Missouri, me encuentro con una academia militar que me deslumbró, ¿no? Me deslumbró el uniforme, lo impecable, el campus muy distinto a los campus de Ciudad de México o de las escuelas. Y literalmente, querido presidente, con la
ingenuidad de un chamaco de 14 años que voltea y le dice a su mamá, oye, ma, ¿yo puedo estudiar aquí? Y ella volteó a decirme, sí, hijo, si tú quieres, sí. Y entonces empezó todo un proceso de un año, ¿no? Yo estaba en el tercero de secundaria, en donde ahí dije, pues de aquí soy. Y fueron 3 años maravillosos, 3 años donde no solo tuve la oportunidad de conocer grandes amigos, hermanos de vida, hoy ya a 35, 30 años de distancia, 30 años se cumplen en el 95 que nos graduamos, pues sí, a 33 años de distancia de esto, 33 años donde conocí lo que era vivir solo, la disciplina de una academia militar que tenía reglas, que tenía compliance, y yo conocer que era compliance, teníamos un handbook, que era un código de conducta, había sanciones ante el incumplimiento, y las sanciones pues era marchar, no salir del campus, no tener tiempo libre, y entonces fueron 3 años en donde de menos a más fui conociendo lo que es vivir bajo un régimen, pero años antes, de chavo, pues el compliance era mi mamá, era el zapatazo de mi mamá, era el regañazo de mi mamá, era el plato que aventaba mi mamá, decir, o comes o no te paras, si no te lo acabas, te castigo, en fin, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de saber las consecuencias de tus actos y ya tú decides si quieres entrarle o no al tema. Y entonces, para mí fue muy natural y fue muy valioso haber estudiado en el extranjero esos 3 años. Y eso me cambia, literalmente de los 15 a los 18 años, me cambia mi manera de pensar, porque entonces, como bien atinas, vengo de familia de abogados, mi hermano mayor, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo fue gobernador del estado de Jalisco, fue procurador general de la República ya en el sexenio de don Carlos Salinas de Gortari, en fin, pues yo sabía que había un abuelo funcionario y servidor público, un abuelo político, que a mí siempre me decía, vente, te voy a platicar mis historias, vente, tú eres el único que le gusta esto, y me identifiqué mucho con el abuelo, ¿no? El abuelo sabía que yo estudiaba en el extranjero, en esa preparatoria. Años después, pues ya fallecen, ya eran grandes. Y a mí me quedó esa cosita. Y estando allá en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad o de continuar estudiando allá y tomo la decisión de venirme a estudiar a México la carrera de abogado porque tenía muy claro que eso de crear leyes, ese estatus de cumplimiento, ese estatus de crear leyes, me gustaba mucho. Entonces, eh, apliqué para estudiar en un par de escuelas que yo quería, que era la Libre de Derecho y la UNAM, que seguramente si yo hubiera sido paciente, hubiera estudiado en ellas porque me requerían, me acuerdo, revalidar mis estudios de algunas materias que no había tomado allá en Estados Unidos. Y la verdad es que, cual inquieto yo, pues no me gustó que no me hayan querido aceptar o poner trabas de 6 meses para estudiar. A mí me gusta estudiar, tú lo sabes, a mí ponme atrás de un... A mí me gusta por eso doy clases hace más de 20 años, a mí me gusta estar en el aula, en el salón de clases aprendiendo y solo que ahora me toca estar del lado facilitador, pero estar sentado en un aula es mi zona de cariño absoluto por el aprendizaje. Y entonces la Universidad de Anáhuac me abre las puertas teniendo estos exámenes de idioma, el TOEFL y esos que yo pues los tomaba 3, 4 veces al año allá en la academia y bueno, pues esa universidad me abrió también muchas puertas porque tuve la capacidad de conocer grandes maestros y ahí es donde también empiezo a conocer y a decir, yo quiero ser maestro. Lo tenía muy claro. Tuve 4 o 5 maestros de los más de 70 que tuve en 5 años de carrera, en donde dije, yo quiero ser maestro. Dije, una vez que concluya mis estudios, que también, como entenderás, yo tenía muy claro que quería tener el máximo grado de estudios desde antes. Soy esa persona que en el octavo semestre ya estaba empezando mi tesis, el seminario de tesis 1 y 2. Literalmente yo ya tenía hecha mi tesis, yo tenía muy claro que quería hacer mis estudios de posgrado inmediatamente, no quería perder tiempo. Y entonces me empiezo a desmarcar de mis cuates que estaban todavía empezando a ver por dónde trabajaban. Era muy común en la náhuac buscar estos despachos de 3 líneas de apellidos, ¿no? Estos grandes despachos, Baker y apellidos de Krill y todos ellos. Y no, a mí me llamaba la atención lo público, ¿no? A mí me llamaba la atención el Congreso, lo parlamentario, el cumplimiento de las normas, y entonces me voy por ese camino. Y tuve la fortuna, y nunca mejor dicho, tuve la fortuna de que una persona que desafortunadamente falleció hace 2 días, ¿no? Don Fidel Herrera Beltrán, con la amistad entrañable que tengo con su hijo, que estudiamos juntos la carrera,
me dijera, Bernie, vente para acá, y me invita a colaborar a la 57 legislatura de la Cámara de Diputados. Y ahí es donde claramente me enamoro del derecho parlamentario. Tan es así que una vez que concluye la legislatura, yo ya estaba concluyendo mis estudios, entonces me voy a hacer mis posgrados a España. Bueno, hago primeramente en la Ibero y luego me voy a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, influenciado claramente por Miguel Carbonell, gran amigo hoy, pero en su momento mi maestro. Miguel, que venía ya de ese mismos estudios doctorales, me dice, Bernie, ¿por qué no te vas para allá? Algo te veo, insisto, creo que algo me veían o alguna locura mía, yo era muy obvio, que me dijo Miguel, Bernie, ¿por qué no te vas a estudiar allá a la Complutense? Creo que a ti te va a gustar. Y ahí voy, ¿no? También mi querido Chava Nava, Salvador Nava Gomar, ex magistrado del Tribunal Electoral, entrañable amigo, también Chava por ahí ya venía de esos estudios y pues eso de tener ese grado académico pues me llamó mucho la atención. Insisto y lo digo con mucha honestidad y humildad, ese marcaje distinto, de hacer cosas distintas a todos, pues me llamó la atención desde chavo. Entonces yo pensé que, que la vida era fácil, que se me daba todo, a ver, y se me dio porque pues, tuve buenos papás que sufragaron esos gastos. Yo no tuve acceso a ninguna beca, nunca la busqué, seguramente por ignorancia, pero pues, tuve papás que me apoyaron y eso lo atesoro y lo valoro porque hoy día mis dos padres están vivos todavía, a pesar de que ya estamos enterrando a muchos papás de amigos, pues es lo normal, es ley de vida. Y así fue. Entonces, regreso allá por el 2004 con estos estudios. Yo claramente allá conozco maestros entrañables. Uno de ellos fue el doctor Alessandro Piso quien un erudito del derecho constitucional italiano. Y dije, se me es que yo quiero seguir estudiando, ¿no? Y entonces me propongo seguir estudiando, ¿no? Empezaban estos estudios de posgrado o postdoctorado y dije, pues me voy a la Universidad de Florencia a estudiar y yo claramente quería dedicar mi vida a la docencia, a ser conferencista, al estudio permanente, a ser investigador, porque al día de hoy me fascina. Si yo les mandara foto de mis escritorios, de las oficinas que he tenido, siempre son iguales, están tachoneados de libros, de papeles, porque me gusta eso. Entonces regreso, pero bueno, al final, como todo en la vida, tienes que tomar decisiones. Decido regresar a México. Había una oportunidad laboral ahí importante, ya en la iniciativa privada, ya alejado del gobierno, fuera de México, ¿no? Ya también en aquellas épocas ya senté un poco cabeza familiar. Mi novia de siempre, Vanessa, pues ya formalizamos. Venía ya mi querida hija Paulina en camino. Y bueno, dije, lo que sí tenía claro es que no quería estar en Ciudad de México, que yo quería estar fuera. Eh, eh, y entonces me voy 7, 8 años a trabajar para un empresario libanés, quien se convirtió, más allá de mi jefe, en mi mentor, en un padre no biológico, pero en un mentor de vida, que también don Víctor querido falleció hace 8 años y son de esas personas que me fueron marcando, así como van a encontrar en mi vida estas figuras paternales a las que siempre me he agarrado, así como me decían que era yo más fidelista que Fidel o más peñista que Peña y ahora más farista que Fara, ¿no? El dueño de Grupo Expansión, que es amigo mío también de la carrera de hace muchísimos años. Me siento muy cómodo trabajando para alguien, soy muy de trabajar para alguien y eso así me hice. Y entonces llega el momento donde me buscan en el 2012, toda esta camada de amigos, algunos mexicanos que estábamos allá en España, habíamos creado esta asociación de mexicanos en España y debatíamos y uno estábamos a favor de una postura y de otra, pero yo inmerso en el derecho constitucional, inmerso sobre todo en el derecho parlamentario, inmerso en la vida interna de las cámaras, ¿no? Mi tesis doctoral, el libro que te lo tengo que mandar, querido, te lo llevo ahora que nos veamos, me hizo favor la legislatura de allá por el 2011 de publicármelo. Un gran amigo mío, Jesús Ramírez, diputado federal, eh, me habla y me dice, oye, Bernie, pues estoy como presidente del comité editorial, ¿no te gustaría publicar algo? Y pues, ¿qué te digo? Es como tú, tengo el honor de que me invites. Siempre digo que sí, tengo un gran problema, no sé decir que no. Y entonces digo que sí, y me entro en una aventura de publicar un libro que fue maravilloso. Es un compendio
del derecho comparado de los grupos parlamentarios, ¿no? De esa vida que hay allá mucho en la vida parlamentaria. Entonces me voy a estudiar los parlamentos, bueno, la Asamblea Francesa, el Bundestag y el Bundesrat alemán, las cámaras de diputados y senadores en Italia, ¿no? Estos modelos parlamentarios, siempre con el anhelo de que en México pudiera darse algo, porque en México veníamos de regímenes autoritarios de uno y otro lado, allá en ese año 2000, donde por primera vez este partido hegemónico, el PRI, pierde la presidencia y empiezan los cambios legislativos, ya no había mayorías. Y curiosamente ahora llevamos 6 años que regresamos a estar en los años que estuvimos de los 50, 60, 80 y 90, con un sistema constitucional político mexicano muy hecho a la figura del titular del Ejecutivo Federal. Pues ahora está otro partido, pero hace 20 años estaba otro y el modelo sigue siendo el mismo. Y entonces es donde digo, yo tengo que empezar a hablar de esto, yo me tengo que meter a hablar de estos temas. Y entonces recibo una invitación preciosa de amigos que estaban ya muy inmersos con esta camada que teníamos hace 15 años, 35 años y buscando perfiles y acepto 2 invitaciones. La primera, la de mi querido doctor Manuel Mondragón y Cal para formar parte como director general adjunto de Asuntos Internos de la Policía Federal y me pareció un reto maravilloso porque pues ahí empecé a trabajar el mundo de compliance un poco, ¿no? La hoy Guardia Nacional, antes Policía Federal, pues tenía una ley, un reglamento y se crea esta unidad de asuntos internos, esta división de asuntos internos que dirigía de manera formidable el doctor Manuel Mondragón y Cal como comisionado. Y entonces ahí es donde empiezo a entender esto del compliance desde el aspecto gubernamental, en donde pues eras el policía de los policías. Y entonces comprendí el riesgo que eso llevaba. E ir a hacer visitas a los estados todo el tiempo, territorial, poner orden. Y entonces ahí empiezo a entender pues que a nadie le gusta portarse bien. Siempre habrá alguien que le va a buscar esa ventaja, es esa misma que yo lo digo mucho en mis clases y conferencias. Yo mismo lo padecía, ¿no? Cuando hace muchos años para ir al cine en México, pues tenías que ir a hacer fila para tener un buen lugar, no estaban numerados como hoy día en México, que puedes llegar 2 minutos antes. Entonces era muy común que la gente se metiera en la fila. Entonces, pues, ¿para qué hacer fila si me puedo meter, si puedo conseguir una ventaja? Y yo empezaba a ver eso y decía, esto no es normal. ¿Por qué normalizamos el no ser respetuosos de las normas cívicas, éticas, morales, jurídicas, financieras, ¿no? Y resulta que en México ese era lo normal y yo, perdón, pero yo no veo nada de normal. Y entonces después de cumplir esos 3 años en la Policía Federal, me cruzo, no de calle, pero sí de Constituyentes, donde estaba aquí enfrente la Policía Federal, me bajo a la Residencia Oficial de Los Pinos a meterme ya con temas de fondo, te repito, de esa creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí fue donde dije, esto ya es necesario en México, ese México que sigue siendo un país percibido como muy corrupto, más allá de los indicadores que nos siguen poniendo en lugares lejanísimos de países donde ahorita vengo de estar en un par de ellos que sin duda estamos todavía a años luz de cómo se vive por allá. Y no lo digo en el tema económico, lo digo simplemente en el día a día. Creo que todavía estamos lejos de muchos otros países más desarrollados que nosotros. Y entonces me niego a aceptar que nos sigan tratando como nos tratan, de que nos sigan percibiendo como nos perciben, porque entonces, ¿dónde está todo este esfuerzo? Ahí es donde, te repito, allá por el 2015, después de estar 3 años entendiendo el compliance dentro de la Policía Federal, dije, este es el momento de que entonces hay que pasarle ese esfuerzo a las empresas. Y entonces acaba el sexenio y a finales del 17, mediados del 18, recibo la llamada de mi querido amigo y me dice, oye, Bernie, vente que acabo de comprar Expansión, ayúdame a formalizar esto y sobre todo ayúdame con todo el tema de compliance, ¿no? Entonces, se me hizo muy natural llegar a una compañía, ¿no? Una empresa pequeña que había comprado una empresa grande, que era Grupo Expansión, el Grupo Expansión de aquella época, pues fue un gran reto, ¿no? Porque hace, pues 8 años nos veían así como, pues estos chamacos de 41, 42 años, qué fregados vienen aquí a decirnos. Y entonces me toca vivir la experiencia de crear un sistema y un programa de compliance desde cero. Y yo siempre lo he dicho, no hay oportunidad más padre que empezar un programa de compliance desde scratch, desde cero, de crear
políticas, de crear cultura, ¿no? Y entonces me acerco a ustedes, me acerco a los grandes profesores, me acerco literal a alzar la mano, a meterme a todos los cursos, a todos los diplomados, a todos de ahora, donde me toca ser profesor, pero yo fui alumno de todos ellos. Entonces, es un ejercicio, como te digo, de un cariño y un amor por ustedes que me enseñaron lo que sé. Yo hice o trato de hacer siempre mi parte, pero ustedes claramente me forman todos estos esfuerzos, a Sonoc o los esfuerzos del querido David Merino por su lado, o de Adriana, o de toda la gente tan cariñosa a la que tiene todo mi respeto y mi cariño, pues es ahí donde dije, ahí es donde tengo que estar. Y esto no se puede quedar solo en el trabajo interno. Tenemos que ser esas voces que difundan y difundan y difundan, porque qué difícil era que la gente entendiera qué se trata esto del compliance. Y entonces así es como creando un programa, allegándome y te repito, sobre todo metiéndome a cualquier cantidad de diplomados, cursos, certificaciones, ¿no? Miguel mismo en el Centro de Estudios Carbonell empieza a desarrollar programas de compliance, me honra siempre con ser profesor permanente con ellos desde hace ya muchos años. Empezamos a difundir esa cultura y yo empiezo a ver el reto que significaba implementar un programa de compliance en una empresa. No es nada fácil. Y entonces, disciplina, resiliencia, tolerancia y sobre todo paciencia, prudencia, de entender que es un tema que no se da de un día a otro, entender que no es un tema que puedas copiar y implementar, es un tema, como lo hemos dicho, son trajes a la medida, son programas que tienen que ser, que tienen que darse y crearse con base en las necesidades reales de la compañía, no lo que creen que es mejor, no, necesidades reales, por eso el análisis de riesgo, por eso entender muy bien las debidas diligencias, ¿no? Y saber hacia dónde quiere ir la compañía, ¿no? Porque muchos empresarios me han dicho, oye, Bernie, yo quiero, pero poquito compliance, no como el que tú haces. Yo nada más quiero poquito. No, pues perdón, pero pues yo no le entro, ¿no? A esas pláticas, pues agradezco el cafecito y las donas, pero aquí creo que tienes que ser all in. O sea, aquí creo que claramente tienes que estar inmerso en quererlo y definitivamente quererlo, o sea, realmente quererlo, vivirlo, entenderlo, respetarlo. Entonces, pues la verdad que esto al día de hoy ha sido padrísimo, ha sido un ride increíble. Soy un bendecido porque hoy día creo que aquí en la compañía todos me conocen, por una o por otra, siempre estoy encima de ellos y si no son las capacitaciones, son las infografías, los videos, pero no me canso de generar contenido, de difundir cultura, de tratar de ser esa pauta de ejemplaridad para todos, el que lo tome bien, el que no lo tome, pues sabe que hay represalias y hay consecuencias del actuar mal. Y entonces, estas conductas de cero tolerancia que escuchaba yo cuando allá por los 2000 tomamos el ejemplo de la cero tolerancia de Rudolf Giuliani. Me acuerdo que me hice un adicto a su libro, lo leí 3 veces, estas políticas de cómo combatía el crimen Rudolf Giuliani como alcalde de Nueva York. Me encantó. Entonces empecé a tomar esos ejemplos y sí, yo no tengo duda, la cero tolerancia es cero tolerancia. Y cero tolerancia a conductas criminales en donde no hay cabida, no hay cabida a la interpretación, no hay cabida al, pues perdóneme, me robé, pero ya no quiero, lo devuelvo y ya y muere. No, la cero tolerancia dentro de un programa de cumplimiento es fundamental y eso requiere disciplina, disciplina de todo lo que conlleva socializar, transmitir muchísimo de todo este esfuerzo. Y ahí es donde estoy yo y entonces compagino la vida personal que sí a los primeros años yo entendí que mi vida personal tenía que volverse una vida en compliance. Por eso yo lo digo muy seguido, yo sí vivo personalmente desde hace muchos años una vida en compliance y en lo personal lo he llevado o lo he llevado a esa vida personal porque no me ha ido nada mal. Tengo paz. Cuando tengo que enfrentarme a situaciones reales, las approacheo, como se dice, las enfrento in the flesh, transparente, como es, y con la toma de decisiones que conlleva. Pero lo mismo pasa en la empresa, cuando he tenido que investigar a personas cercanas, cuando he tenido que recomendar la salida de personas cercanas por incumplimiento a normas, por faltas a los códigos. No es nada fácil, pero al final del día lo que prevalece es
la tranquilidad, como decía el doctor Mondragón, la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? Entonces, lo tengo que llevar, entonces llega un momento donde Vero dice, no, espérenme, lo tengo que llevar afuera, y entonces me lo llevo a las conferencias, a los cursos, a los diplomados, me empiezan a invitar, eh, eh, y lo digo siempre con mucha humildad, a todos y cada uno de los que me han, yo creo que han de ser más de 60, 70 conferencias en estos últimos años, y me encanta ir y voy y propongo y subo y bajo y no me importa tomar un avión en la madrugada y regresarme en la noche para cumplir al día siguiente, o sea, luego me entrepongo porque de repente cuando me doy cuenta ya traigo 6 conferencias en menos de 2 semanas y entonces tengo que pedir perdón en una y regresar y porque no sé decir que no y entonces bueno, pues tengo que trabajar en ello, pero al final es algo que me permite difundir esa cultura, difundir esa importancia, ¿no? Y esfuerzos como los que hacemos en ASONOC y en otras asociaciones hermanas y aliadas, no tiene más que crecer. El que no lo vea así, perdón, pero pues que no le entre, no es para él. Y Totalmente. siempre lo digo, compliance no es para el que lo necesita, es para el que lo quiere. Y entonces he visto cómo empresas que sí lo quieren, pues le quieren entrar. Asociaciones como la nuestra, que sí lo quieren, pues all in. Y tenemos que estar ahí con todo el esfuerzo. Y entonces quienes no lo quieren van a alzar la mano en algún momento. Y sí, empiezan a alzar la mano cuando ven los beneficios, cuando ven el tema reputacional, la mitigación de riesgos, la protección de privacidad, la protección anticorrupción. Dicen, no, pues siempre sí lo quiero. Pues bienvenido, nunca es tarde, es como la inversión. El mejor día para invertir es hoy. Olvídate de lo de ayer. Pero creo que ha sido un trabajo que nos ha llevado muchos años, que ese es el Creo que tiempo y los años que nos lleva una cultura de cumplimiento. Perdón que ya ahí me es donde... extendí ahí, caramba. No, no, no. Totalmente. Oye, Alondra, yo creo que ahí es donde llega el mensaje, ¿no? Donde justo nos platica Bernardo, nos dice, empiezas a siempre sí me quiero subir a ese barco, ¿verdad? Sí, veo los beneficios, veo que la empresa va a buen puerto, veo que los riesgos se mitigan, veo que pues incluso es una inversión, no es un costo. Entonces todo eso lo empiezan a ver y dices, ah, no, siempre sí quiero el compliance. Pero perdona, Ronda, ibas a abonar. Sí, 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 totalmente. Oye, Bernardo, qué interesante todo lo que nos platicas desde el inicio, ¿no? De incluso hasta que llegas a la parte militar, en Estados Unidos, que Muy interesante. es bastante ruda y Una locura. es bastante severa. Rápido, como paréntesis, no es el objeto del tema. Tengo un hermano que se metió y dice, yo era uno y salí, bueno, todavía no sale, pero es otro, o sea, dice, Te hoy soy cambia un la hombre. vida, cien por Dice, hoy ciento. soy un hombre, antes era nada, o sea, totalmente. Y sí, la disciplina va parte de ahí, ¿no? Oye, Bernardo, dices cosas, Maravilla. muchas cosas muy, muy interesantes. Exalto la parte de la congruencia, sí, porque es muy fácil hablar de algo y no hacerlo, ¿no? Por cuando uno dice una Claro. cosa y hace otra, ya dijiste todo. Entonces, la congruencia creo que es algo muy importante y qué padre cómo lo señalas, ¿no? Vivir en el compliance y además platicarlo y además difundirlo y además enseñarlo. Quisiera preguntarte lo siguiente, creo que puede ser del interés de todos nuestros agremiados, Elimelech, Bernardo. Lo viviste tú desde dos grandes escenarios, ¿no? La vida pública, pública me refiero desde gobierno y también en el entorno o la iniciativa privada. Quisiera preguntarte cuáles son los retos que tú viviste estando en el sector público para justamente implementar todo esto y vivir el compliance y cómo esos retos cambian cuando lo ves en la parte privada. Y también quiero preguntarte, como ya en un segundo escenario, ¿cuál es el secreto del éxito para poder tener un buen sistema de gestión de compliance? Porque es un reto y estarán de acuerdo conmigo que no deja de ser un tema que todos nuestros agremiados que ahorita nos están escuchando, la gran mayoría de ellos, yo creo que oficiales de cumplimiento, Bernardo, se siguen quebrando la cabeza de cómo lograr que esto sea exitoso, cómo lograr que la empresa pues lo siga, ¿no? Y aquí, perdón, hago muchos a veces comentarios, pero va esta parte de las habilidades blandas. No puedo ser cuadrado como compliance. Tengo que además ser un líder y tengo que convencer y hacer que vean el mismo riesgo que yo estoy viendo para que entonces me compren la idea y entiendan que esto es valioso. En fin, ¿cómo hacerle, Bernardo? ¿Cómo lograr ese éxito? Pero bueno, primero la pregunta inicial, los retos desde las dos perspectivas. Claro, y las dos te las agradezco mucho porque son dos situaciones que me tocó vivir y que las vivo. Cuando los retos, el reto
en un México como el nuestro, siempre es que no, en un principio no creían que fuera cierto, ¿no? ¿Cómo entender que iba a haber, en aquella época, cómo entender que iba a haber una unidad de asuntos internos que iba a ser el policía de los policías? ¿Cómo? Pues no, pues sí. Eh, y eso incomoda, siempre incomoda, tenía su riesgo internamente. Había entidades federativas a donde nos decían, jefe, aquí ya no pase, mejor regrésese. Estados difíciles en aquella época, te hablo del 2012, 13, 14, ¿no? Estados como Tamaulipas, como Nuevo León, Jalisco, en donde llegábamos y los mismos compañeros me decían, jefe, ya mejor no, ya aquí ya no le siga. Entonces, entrábamos en comunicaciones internas y nos regresábamos, porque desplegábamos, hacíamos ruido, pues queríamos hacer las cosas bien. Entonces era muy común encontrar indisciplina, era muy común encontrar incumplimientos, era muy común llegar a los cuarteles en entidades federativas donde la gente incumplía. Y lo mismo en aquella época era un policía federal que en su patrulla traía armas que no eran de ellos, pero que se las habían encargado porque, pues, jefe, es que no le quería decir, pero es que me pidió o sea, pretextos hay siempre. Y en la empresa de hoy día es igual, a la persona que detectas que está robándose el dinero de los saldos de las tarjetas de gasolina, pues es la misma acción de aquella época, el policía que estaba incumpliendo porque no traía el uniforme adecuado o porque estaba coludido con el crimen organizado o porque estaba viendo por sus intereses. Ahí es donde dije, pues este es el reto, creen que es broma. Cuando empiezan a haber acciones, cuando empiezan a ver que hay sanciones, cuando, si no me equivoco, firmé más de 250 bajas en aquella época, ¿no? De compañeros que o presentaban documentación apócrifa para ingresar, o sea, pues hacían cosas raras, hacían cosas que no iban conforme a la norma, se alejaban de la disciplina y pensaban que era broma. Y aquí ahora pasa lo mismo en las empresas, cada vez menos, pero piensan que es broma, piensan que no hay consecuencias, piensan que pueden incumplir y perdón. Pero las políticas están para cumplirse, para observarse, para respetarse y ante su incumplimiento, que indefectiblemente va a haber, porque perdón, pero programa de compliance que no tiene denuncias, programa de compliance que no presenta investigaciones o retos, por lo menos 4 o 5 al año, es un programa que tiene una gran área de oportunidad, ¿no? Recuerdo muy bien a un empresario que me dice, oye, Bernie, no manches, estoy feliz porque ya no he tenido ni una sola denuncia en 6 meses. Dije, no, espérame, ya hay un problema, hermanito. Nos metimos a checar y claramente presentar la denuncia era un galimatías, o sea, tenías que apretar 14 botones. A ver, es muy fácil. Una empresa que quiere ser transparente, que está a favor de la rendición de cuentas, desde que abre su página hay un botón que dice denuncia aquí. Y son las mejores prácticas que te distingue Transparencia Internacional y que te dice, ¿quieres transparente? Un botón inmediato. No quiero hacer el comercial, pero métanse a la página de grupoexpansión.com y van a ver todo el micrositio de compliance que a lo largo de los años hemos creado, en donde aquí la transparencia y la rendición de cuentas es lo primero, porque si no, entonces no tiene congruencia, entonces la gente no te va a creer. Y si tú me haces complicado presentar una denuncia, pues ya, si de entrada no tenemos cultura del whistleblowing, no tenemos cultura de los denunciantes anónimos, por más esfuerzos que haya por todos lados, bueno, pues tienes que empezar por la casa, pues es muy fácil, pon un botoncito, inmediato, rápido, fácil acceso, transparente. Cuando empiezan a dudar y empiezan a cuestionar, oye, no es que sí, pero no, ahí es donde está. Entonces, creo que el reto en ese momento y el reto hoy sigue siendo que hay muchas personas que todavía creen que esto es broma, que todavía creen que esto no tiene beneficios. Entonces, como no es monetizable a lo inmediato, pero sí lo es, como bien decía nuestro presidente, no es un gasto, es una inversión, porque a largo plazo ves como la gente deja de tener esas conductas que van en contra de la compañía, dejan de tener esas conductas que afectan el patrimonio de la corporación, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto y era el reto en aquella época, que creían que era broma, que cómo es que había llegado una nueva unidad de asuntos internos, Internal Affairs, eso solo lo habían visto en CSI, Estados Unidos. No, no, sí existe. Sí hubo, y recuerdo muy bien a mi querido doctor Mondragón, que decía, hijo, aquí hay que poner orden, disciplina. Él también, un militar de carrera, ¿no? Una persona entrañable en mi vida también, sin duda, así como lo fue don Víctor, o esas figuras que yo adopté paternalmente y dije, yo estoy con ustedes, ¿no? Bueno, ese proyecto acabó cuando el doctor sale de la comisión,
Eh, yo, pues como siempre, difícilmente le digo que no a una oportunidad. A mí me dijeron también que las oportunidades son únicas y entonces creo que nunca he dejado pasar una buena oportunidad con los riesgos que esto conlleva. Entonces, y si me voy a los retos, bueno, pues eh, eh, creo que el reto principal al que nos enfrentamos es justamente tener eso que es muy común escuchar en los libros y lo hemos nosotros dado y en las conferencias, nuestro presidente y yo lo hemos dicho mucho, ese famoso tone at the top, que ya está más trillado que nada, pero es en serio, yo regreso a ese origen. ¿Quieres que tu programa sea exitoso? Tienes que tener el respaldo de la alta dirección. Si no tienes ojo, y digo el respaldo, no es que los tengas contigo, no, a ver, esto no se trata de, o sea, en mi manera de ver, un programa de compliance no es un programa de blindaje para portarse mal, no, es un programa de un blindaje corporativo en pro de la compañía. Entonces, en la medida que tengas el apoyo, es decir, el mano a mano permanente de la alta dirección y desde el presidente, los accionistas, la alta dirección y hacia abajo, se da por naturaleza. Y eso es un gran reto, porque adicional a las presiones diarias de un negocio, porque no olvidemos que una empresa es un negocio y las empresas, su finalidad primaria es la obtención de recursos, ganancias, dinero, business. Y entonces cuando tú quieres venir aquí con toda tu, como si fuera el código canónico, ¿no? De más de 4,000 artículos diciéndoles que aquí compliance, te dicen, espérame tantito. Y eso fue un gran reto al principio. Yo lo cuento y no es broma, yo me tardé un año calendario en poder reunir a todos los directivos de la compañía. Pero en ese año no dejé de sentirme frustrado, desesperado, no me pelan, soy un fantasma, aquí no les... No, no, tuve que aprender la tolerancia, la paciencia de saber que esto se da poco a poco, pero se logra. A partir de que logré esta gran reunión encabezada por el presidente de la compañía, todo se alineó, pues claro. Pero dije, a ver, yo no puedo estar molestando al presidente de la compañía cada semana para que me pelen. Y entonces ahí empezó el gran reto de entonces posicionar, y yo siempre lo he dicho, la función de un oficial de cumplimiento tiene que ser una función por lo menos directiva, mínimo. Tienes que darle esa fuerza, porque si no, de verdad que no te van a pelar. Y no te quita nada con empoderar esa figura para que entonces esté a la altura de lo que quieres en tu programa de cumplimiento. Por eso, ¿cuánto empujamos que de verdad reformaran la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hubiese la obligatoriedad de contar con un oficial de cumplimiento? Y ojo, todavía no estoy convencido de cómo lo redactaron por ahí, pero porque puede ser una cloaca que abramos y no sepamos, y entonces, como la elección que vamos a tener en un par de semanas del Poder Judicial, híjole, no sé qué tan, creo que va a ser muy trompicado y muy complicado este primer ejercicio, y entonces también no sé qué tanto obligar a las empresas a contar con una figura que de repente no se vaya a convertir en la confusión que hay con el oficial de cumplimiento de los temas de la ley antilavado, y entonces digan, bueno, pues ahora hazlo tú. No, y siempre lo he dicho, hay que darle ese, o sea, y lo digo siempre en mis conferencias, el oficial de cumplimiento, el compliance officer, el chief compliance officer, el global compliance officer, como le quieras llamar, es una persona que tiene que estar sentado en la mesa de los adultos. Con eso te digo todo. Tiene que estar sentado en esa mesa donde se toman las decisiones. Tiene que ser prudente, como me decía don Víctor Berni, en esta vida hay veces que hay que ver, oír y callar. Y así fui. Durante mucho tiempo fui paciente, veía, escuchaba, callaba, hasta que llegó el momento de implementar el programa. Hasta llegó el momento, y entonces tuve el apoyo del Consejo de Administración, tuve la diferencia de ellos de nombrarme formalmente como oficial de cumplimiento, darme esas herramientas, ese reglamento, esas facultades, ese empoderamiento positivo para entrarle a los temas de lleno. Y así entonces te digo que a 8 años de distancia, a 8 años de distancia, voy viendo ya que esto se vuelve un tema cultural. Yo estoy convencido que los 805 colaboradores del Grupo Expansión conocen plenamente, y no yo soy lo de menos, yo porque soy esa cara y esa figura que se pone y que les da y que les dice y que los capacita y que les recuerda y que se acercan y que les dice, pero que claramente saben que aquí hay un programa de ética, integridad y cumplimiento. Yo fui más allá. A mí eso de tener solo una política de integridad me quedó chiquito. Ya ven de dónde vengo.
pues claramente cuando me dicen que aquí nada más con una política de integridad alarmas, dije, no, 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 ¿cuál política de integridad? Vamos a armar un programa de ética, integridad y cumplimiento, el famoso PAIC de Grupo Expansión, que hoy día de verdad es referente en México, pero costó años. Porque entonces, ¿cómo que nada más una política de integridad que tenga 7 elementos? No, yo quiero un PAIC que tenga 35 elementos. Es que ese soy yo. Y ha sido bien visto, insisto, con los retos que conlleva de pronto presupuestales, tolerancia. Pasamos una época de COVID en donde el tema de compliance fue al 28º lugar de los pendientes y tuve que ser paciente, tolerante y de repente en 2023, otra vez hace ya 2 añitos, volvimos a agarrar esa curva ascendente y es en donde claramente nuestro presidente, el Imelec, lo vio y dijo, es ahora. Y entonces no podemos bajarnos ahora de este tren que traemos tan positivo, tan bonito, tan educativo, tan positivo de crear, de difundir más cultura de compliance. Totalmente. Qué interesante. Dijiste muchos puntos muy interesantes, estimado Bernie. Y yo ahí, digo, soy testigo, ¿verdad? Yo ya indagué ahí en el micrositio del Grupo Expansión y como ninguna otra empresa, lo primero que ves ahí, querida Londra, es el programa de ética, integridad y cumplimiento con todas sus puntos medulares, que ahí justo es donde me quiero situar, porque no me dejarás mentir, Alondra, Bernie, generalmente venimos de esta parte del oficial de cumplimiento muy sectorizado, ¿no? Materia de prevención de lavado de dinero, sector financiero. Y de ahí ha ido evolucionando, a pesar de que se tienen las normas internacionales, que vamos a entrar más adelante con ese tema, es bien sectorizado. Y hay la mala percepción que el oficial de cumplimiento es de un banco que está ahí, que es para prevención de lavado de dinero, cuando realmente está toda la parte que maneja perfectamente Bernardo, que es el Corporate Compliance, que es ya unir toda la parte de la ISO 37.000, perdón, 37.301, la 37.001, la 37.002, todas las leyes ya locales, hacer todo tu programa realmente de compliance, ¿verdad? E implementarlo y echarlo a andar en una empresa, ¿no? Entonces, justo ahí, querido Bernardo, el año pasado que tuviste a bien, tuvimos el honor de tenerte en el Congreso y que platicábamos de la realidad del oficial de cumplimiento, no sé si recuerdas, la realidad, quería hablar del oficial de cumplimiento en México, ¿verdad? Claro. Entonces, viendo estos contrastes de este sector financiero que ya viene muy arraigado y toda la necesidad ahora que ya se está viendo, como tú dices, hemos llevado el mensaje de que esto no es solamente el oficial de cumplimiento de bancos, de aseguradoras atrás del PLD, sino es un oficial de cumplimiento integral, es llevar las empresas a un programa realmente de cumplimiento que vaya con normas internacionales, ¿verdad? Entonces ahí justo es donde quiero ahora subirnos un poquito, como siempre lo digo, subirnos al DeLorean, ¿verdad? Para podernos ir un poquito al futuro y cómo ves toda esta evolución, ¿no? Porque venimos muy arraigados, sector financiero, PLD, tú ya lo estás viviendo muy adelantado y es de reconocerse todo el trabajo que has hecho en Grupo Expansión, ¿verdad? Lo vemos, yo acabo de entrar antes de esta charla a la página, veo todo el programa que desarrollaste, veo los canales de denuncias que muchas empresas todavía no están en pañales, vamos a decirlo así, entre Claro, en eso. Entonces dices tú, oye, qué bien. El Corporate Compliance, ya con las ISO que existen, volvemos a lo mismo, 37.301, correcto. 37.001, la 37.002, etcétera, pero venimos con la cultura del oficial de cumplimiento de PLD. Hemos ido rompiendo, hemos ido llevando ya el mensaje gracias a personas como tú, gracias a personas como Alondra, como todas las asociaciones hermanas aquí mismo en Azonot, vamos evolucionando que el oficial de cumplimiento ya es integral. Ahora que mencionas y a bien también traer esta reforma que viene de la ley de responsabilidades administrativas, que por ahí pretenden agregar la fracción, creo que octava al Sí, 25 de la ley, donde ya se va a exigir un oficial de cumplimiento, todo, como tú dices, yo creo que se puede perfeccionar esta reforma, por ahí hay varios asuntos que están todavía cuestionables para llevar a buen puerto esta reforma, pero bueno, ¿cómo ves evolución, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Subiéndonos un poquito al DeLorean y pensar un poquito más allá de los oficiales de cumplimiento en México. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves este avance y cómo ves hacia dónde vamos? haces, querido presidente, una gran reseña de hacia dónde vamos, justo. Eh, Creo que nos falta, tengo que ser realista, yo siempre lo he dicho, nada como estar con los pies en la tierra
creo que todavía nos falta, pero no desistamos, por favor, quienes nos escuchan, nuestros amigos, agremiados, compañeros, no desistamos. Esta lucha vale la pena. Hay que ir ganando pequeñas batallas para llegar a un final feliz, porque sí lo tiene. De verdad, yo he visto empresas que sí cambian, que sí se suben. Tarda, sí, pero lo tienen. Y entonces creo que es el mejor momento. No, estamos, mira, ahora que hablas vengo de hace un par de días de correr el maratón de Londres, es cuando ya en el kilómetro 40 te faltan 2, dices, ya estoy cansado, ya mejor le bajo, ya es ese extra mile que siempre hablamos, me decía mi querido amigo Andrés Fernández, always go the extra mile, siempre Bernie. Y entonces el oficial de documento siempre tenemos que dar ese extra mile. Y creo que es ahora. Si es 2025, 2026, donde tengamos que seguir apuntalando, puntualizando los beneficios de ese Global Compliance Officer, hagámoslo. Creo que ya lo hemos ido desmarcando de ese oficial de cumplimiento mal llamado o persona responsable de la materia de prevención de lavado de dinero y de los reportes mensuales del 17, etcétera. Claro. Es el momento de posicionar esos perfiles, ¿no? Por eso más clases, más diplomados, más congresos. Yo te decía, allá en Monterrey el año pasado, estaba yo feliz, estaba como si estuviera en la expo de los maratones, pero estaba en la expo de los compliance officers. De verdad que lo hiciste muy bien y orgulloso de ser parte siempre. No hay uno igual en México. No lo hay, lo digo, y he estado en todos. Gracias a Dios. Entonces, ahí es donde estos espacios, estas puertas, estos momentos, es donde hay que enamorar a la gente. Y esa es mi misión, enamorarlos de que esto vale la pena, de presentarse a las empresas. No nos van a buscar ellos, es al revés, hay que irlos a buscar nosotros. ¿Sí? ¿Dónde te ayudo? ¿Pero por qué? Si no te necesito. No, sí necesitas. Pero más que lo necesites, te voy a decir cómo le haces para quererlo, porque esto hay que quererlo, no necesitarlo. Y en esa medida vamos a lograr posicionar aún más, y entonces a esa figura del compliance officer. Entonces, en Asonoc tenemos un reto precioso por los muchos próximos años, en donde creo que es el método idóneo para formar perfiles, para acompañar perfiles que el día de mañana nos den la satisfacción de que nos manden un mensaje y digan, oigan, gracias a Asonoc, ya me contrataron como oficial de cumplimiento. Pum, y entonces hagamos todo el esfuerzo necesario por ser ese creador de talentos, esa semilla de talentos de oficiales de cumplimiento, porque les juro, no hay otro igual en México. Y eso es una maravilla. Muchísimas gracias, Bernardo. Querida Alondra, el tiempo se nos está yendo muy rápido y creo que ya se nos fue. Yo solo ya quiero cerrar con esto, Bernardo. Claro que sí. Sabemos que el tiempo es muy valioso, perdónanos. Solamente, ¿qué mensaje les dejarías a los oficiales de cumplimiento? Porque nos están escuchando en más de 18 países, ya tenemos la fortuna que nos escuchen en más de 18 países. Aquí en Asonoc el podcast hemos sido reproducido varias cientos de miles de veces. Entonces, ¿qué mensaje les vas a dejar a todos estos profesionales del cumplimiento que el día de hoy están escuchando este fabuloso episodio aquí en Asonoc el podcast? Mi mensaje es pedirles de corazón que no nos suelten, no nos dejen, no se aíslen. Al contrario, hagamos sinergia, hagamos grupo, hagamos amistad, hagamos hermandad, comuniquémonos, interaccionemos, compartamos experiencia. Yo lo que hice el día de hoy, o intenté hacer con ustedes el día de hoy, es transmitirles mi experiencia. Eso es lo que yo puedo hacer. Yo no les puedo hablar de lo que hacen mis colegas en otras empresas. Yo les hablo de mi experiencia. Y si esa sirve, bienvenidos. Y estoy 24/7 a sus órdenes. En todo momento, no nos soltemos, continuemos, vale la pena, y lo digo y con esto concluyo, vale la pena 100%, no solo trabajar en materia de compliance, sino vivir una vida en compliance, les juro que vale la pena. Yo soy un afortunado en vivirla. Un testigo viviente de Sin esto. duda. Totalmente. Y muy agradecido con ustedes por estar aquí. Qué maravilla. Hagámoslo nuevamente cuantas veces se pueda. Y eso que dices tiene todo que ver con una frase que menciona mucho Alondra, que es ampliemos estas redes de apoyo. Vamos a unir. Hagámoslo, es necesario y es lo más bonito que hay. La satisfacción del deber cumplido, ayudar al amigo, ser empático, hacer grupo, hacer sinergia, qué maravilla. No es un tema individual, es un tema colectivo. Entonces, creo que lo estamos haciendo muy bien, presidente. Yo muy contento. Y gracias de corazón este episodio, querido Bernardo, Alondra. Hombre, bueno, qué maravilla. Qué maravilla. No me queda más que despedirnos de todo el auditorio, de todas las profesionales de cumplimiento que nos están escuchando, querida Alondra. Y bueno, pues como siempre lo decimos, nos vamos con el corazón lleno, pero nos vemos hasta la próxima.